A todos muy buenas noches, el Señor les bendiga poderosamente. Hoy, una vez más, un tiempo especial. Hemos intitulado este tema Tiempo de Guerra. Vamos a orar, le voy a pedir a mi esposita que por favor nos colabore con la oración, que sea acercándonos al Señor para colocar delante de Él toda esta reunión. Bienvenidos. Amén. Buenas noches a todos nuevamente. Para nosotros es un gran privilegio que el Señor nos permita poder conectarnos, traer su palabra, y le pedimos al Señor en esta noche que esta palabra pueda ser de gran bendición para cada uno de ustedes, a los que se conectan. Es una palabra tremenda que el Señor nos regaló, es una palabra donde sabemos que el Señor va a traer libertad, donde el Señor va a traer esa confianza, donde el Señor va a traer esa seguridad de que Dios va a hacer cosas poderosas en este tiempo. Amén. Entonces les invito a que los que se están conectando, los que se vayan a conectar, si tú ya estás ahí, inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a pedir a la dulce y preciosa presencia del Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche y que Él sea hablando a nuestras vidas y ministrándonos en esta noche. Amén. Amado Dios y Padre poderoso, te damos gracias, Señor, mil y mil gracias, Señor, por la oportunidad, Padre amado, que tú nos das, Señor, de una vez más, Señor, conectarnos, Señor, por estos medios. Gracias por este canal, gracias, Señor, por estas imágenes. Gracias, Padre Santo, porque eres tú, Señor, quien tienes el control de todas las cosas. Y en esta noche te pedimos, Padre poderoso, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Precioso Jesús, precioso Espíritu Santo, te rogamos que tu presencia, Señor, hoy sople vida, Señor, en medio de nosotros, en medio de los que nos escuchan, y que, Señor, seas tú transformando hoy vidas, mentes, corazones. Quita, Señor, de nosotros, de nuestros ojos. Toma el control de nuestras vidas, aún de nuestras palabras, te las entregamos, Señor, y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a través de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, obra en esta noche, Señor, milagros, prodigios y maravillas, Señor. Que esta palabra, Señor, hoy, Padre Santo, traiga esa libertad, Señor, que muchos de nosotros necesitamos en este tiempo, Señor. Te glorificamos, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Damos verdad, gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con el Señor por lo que ha venido haciendo en nuestro ministerio, en Avivamiento Betel. Sé que Dios tiene preparada una palabra para cada uno de ustedes hoy. Y hoy hemos intitulado con mi esposita y Tatis esta predicación que se llama Tiempo de Guerra. O sea que es un tiempo de levantarnos. La palabra dice que el Señor se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él quiere que nos levantemos no solamente a orar, porque orar es hacer simplemente una oración, claro que con fe, pero es una oración. Pero cuando nos levantamos a hacer una guerra espiritual, el Señor también se levanta por medio de nosotros y extiende su misericordia y nos libra del enemigo. La palabra dice que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y yo quisiera empezar hoy con una promesa tremenda que está en el Salmo 34, desde el versículo 4 al versículo 7. Mira lo que dice Salmo 34, 4 al 7. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, acá hay varias cosas que nosotros tenemos que empezar a ahondar, y es primero ir a buscar al Señor.
Algo me recordaba a Dios cuando venía orando esta tarde de camino para hacer este tema, y el Señor me decía: busqué a Jehová y él me oyó. Y yo miraba como el hijo pródigo se había ido de la casa de su padre, pero él volvió. Y Dios me hacía razonar, amor, en algo tan maravilloso. Es que podemos volver al Señor a buscarlo. Y cuando los buscamos al Señor como ese hijo pródigo, Él viene y nos coloca vestido nuevo, anillo nuevo, calzado nuevo y hace fiesta. Eso simboliza que Dios nos quiere dar autoridad. Cuando tú llegas a Él, el Señor te quiere dar autoridad. Por eso dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El hijo pródigo y nosotros, cuando nos volvemos al Señor, el Señor viene, nos coloca vestido nuevo, calzado nuevo, anillo nuevo, que simboliza autoridad, y hace fiesta. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, de todos. A veces tenemos temores, tenemos pánico, tenemos miedo, pero lo buscamos a él y él nos libra. Los que miraron a él fueron alumbrados. Entonces llegamos a él, él nos alumbra, nos da el entendimiento, nos da sabiduría, nos dice cómo hacer la guerra, nos dice qué palabras de fe hablar. Este pobre clamó. Mira que dice clamó, no dice oró. No dice en cierta forma hizo una oración, una petición o un ruego, sino que dice que clamó. Fue algo que salió directamente de su corazón. Cuando nosotros hacemos una oración por nuestros hijos, que la necesitan mucho, por nuestros familiares, por nuestros amigos, nosotros oramos y invocamos el nombre del Señor y oramos en una forma pasiva. Pero clamar no es una forma pasiva. Clamar es un desgarre desde el corazón, donde clamamos al Señor: Señor, clamamos a ti, Señor, por favor defiéndenos, haznos justicia de nuestro adversario. Y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cada uno de nosotros tenemos un ángel guerrero. Tenemos un ángel, o el Señor envía a su ángel guerrero, o Él tiene miles de ángeles alrededor nuestro. Por eso decimos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces esto es muy simbólico. Yo quiero que de pronto lo entendamos, que es muy simbólico para que aprendamos a entrar a hacer un tiempo de guerra, para que aprendamos a llegar al Señor. Y el Señor viene y nos santifica, nos coloca vestido nuevo, clamamos al Señor y viene su ángel y el Señor nos defiende. Y el Señor nos lleva a un lugar alto para que lo honremos. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ese quebrantado de corazón, ese contrito de espíritu, es ese hombre y esa mujer noble, con un espíritu noble que se acerca a Él, clamando con fe, diciéndole: Señor, yo sé que tú me puedes defender de mi adversario. Amén. Así que el Señor quiere iluminarnos, el Señor quiere quitar la vergüenza, el Señor quiere quitar nuestros temores, el Señor quiere librarnos. Hoy quiere el Señor darnos sanidad y libertad. Liberaciones va a hacer hoy el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé, mi esposita, ¿qué piensas de esta palabra? Pues dice la palabra, o el Señor nos enseñaba en estos tiempos, que el clamor es esa guerra espiritual. Y algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer es que aprendamos a librar nuestras batallas. Y es súper importante que como hijos de Dios entendamos cuál es nuestra posición, precisamente como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, qué es lo que el Señor busca en nosotros en este tiempo. Son tiempos, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, tiempos difíciles, tiempos duros, pero hoy el Señor nos quiere enseñar algo muy especial, y es cómo tú puedes enfrentar al enemigo. Hace 8 días hablábamos más o menos, creo que fue hace 8 días, que compartimos la palabra acerca de ese plano espiritual que nosotros no vemos,
que es real, que existen y que es una realidad y que nosotros necesitamos aprenderla a conocer. Y hoy nosotros queremos enseñarles ese principio tan tremendo que es la guerra espiritual. Es entender que el Señor nos ha dado armas poderosas para enfrentar esas adversidades, para enfrentar a nuestro enemigo, porque recordemos que Satanás está desde el inicio, desde el comienzo de la creación. Él existe, él está ahí, y él siempre ha querido hacer caer al hombre, hacer caer esa creación de Dios, hacer que nosotros vivamos apartados del propósito divino del Señor. Y es ese mundo espiritual donde el Señor nos dice la palabra en Juan 8:32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Es conocer esos secretos divinos, esos secretos poderosos de Dios, ese plano espiritual donde el Señor nos quiere enseñar a hacer precisamente esta guerra. Y quiero compartirles una palabra que está en Efesios 6, porque ahí es donde el Señor nos enseña cómo debemos hacer la guerra y cómo entendemos que es una guerra espiritual, cómo entendemos o sabremos diferenciar que es el enemigo que se está levantando en contra nuestra, en contra de nuestra familia, en contra de una ciudad, de una nación. Dice la palabra, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque versículo 12, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Dejémoslo ahí por el momento. Mira lo tremendo que dice el Señor, o sea, ¿contra quién es nuestra lucha? Tal vez estamos viviendo una aflicción en la economía, tal vez es una enfermedad, tal vez es ese temor a enfermarnos. O sea, son muchas cosas a las cuales nos enfrentamos, pero eso también dice la palabra que son dardos del enemigo, que traen inseguridad, que traen miedo a tu vida. Y es allí donde tú, como hijo de Dios, y lo que decía mi esposo ahorita, tú tienes que tomar la autoridad y entender a quién te estás enfrentando. Porque el Señor, ya lo vamos a leer más adelante, el Señor nos ha dado armas espirituales y poderosas para enfrentar estas huestes de maldad, esto que se mueve en el plano espiritual, que nuevamente no lo vemos, pero que está ahí y nos está confrontando, nos está haciendo la guerra, nos está tal vez destruyendo y no nos damos cuenta. Entonces hoy es importante que entendamos cuál es nuestra posición como hijos de Dios, porque el Señor nos empodera. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, empoderarnos. Pero ¿cómo tomamos esa autoridad de parte del Señor? Obedeciendo su palabra y entendiendo que la palabra de Dios es ese principio donde el Señor nos enseña cómo debemos hacer todas las cosas. Muy bien, amor. Mira lo que tú hablabas acá al inicio de Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que aprender a clamarle al Señor Jesús. Bartimeo le clamaba al Señor Jesús. El ciego le clamaba al Señor Jesús. El paralítico le clamaba al Señor Jesús. Y a Él es que hay que venir a clamar. Y mira lo que dice aún en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 2:9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí estamos hablando sobre el cántico de Ana. Dice que Ana tenía un enemigo y era una enemiga. Y Ana oró al Señor para que le diera hijos, y el Señor le dio a Samuel. Y ella se lo entregó al Señor, pero pasó unas aflicciones terribles. Estaba en angustia, hacía ayunos, hacía ofrendas. O sea, Ana se iba a fortalecerse en el Señor. Mira lo que dice Primera de Samuel 2, del versículo 1 en adelante.
Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno ni fuera de ti. No hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y dice el versículo 5, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, a la que tenía muchos hijos, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Por eso dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque primeramente debemos ir a Él, fortalecernos en Él. Señor, necesitamos ser limpiados por ti, necesitamos sentir ese poder, esa fe, esa tenacidad que solo viene del cielo, que solo viene del Señor. Por eso dice aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Hay una armadura de Dios que es la armadura del guerrero. Y nosotros debemos colocarnos esa armadura, que es una armadura simbólica que la tenía en el ejército romano, pero Pablo la pudo mirar en el espíritu. Y él empieza a hablar allí y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estar firmes. ¿Cómo quedamos nosotros firmes? Cuando nos fortalecemos en el Señor y cuando tomamos la armadura de Dios. Si vamos a hacer un tiempo de guerra, tenemos que fortalecernos en el Señor, creer en fe en Él y saber que Él nos coloca una coraza de justicia, que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que tenemos el yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, los pies los colocamos con el apresto del Evangelio de la paz. Pero a mí me encanta algo también de acá. Todo es excelente, pero dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del maligno. Es tomar ese escudo para protegernos de los dardos del maligno, pero dice el escudo de la fe. O sea que es tomar la fe. O sea que es tomar la coraza de justicia, hacer justicia, vivir en verdad, dejar de mentir. Tomar el escudo de la fe y no vivir en incredulidad, ni en duda, ni en vestigios de que qué nos va a pasar mañana, llenos de temores. No, tomamos el escudo de la fe. Tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice, en el nombre de Jesús, que Satanás no tocará mi morada. Tu palabra dice, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra mí prosperará, ni contra mi familia. Cubro a mi familia bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo y declaro protección divina. Entonces es tomar esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Para poder estar firmes. Porque si alguien no toma el escudo de la fe, el enemigo le va a lanzar dardos y no va a poder estar firme, sino que lo puede derribar, lo puede derrotar, le puede causar vergüenza. Por eso es que tenemos que estar firmes en el Señor. Amén. Amén. Dice también la palabra, me gustó mucho esta palabra porque habla en el libro de los jueces, jueces 3, habla de la importancia y la responsabilidad de como nosotros como padres o como autoridades de enseñar la importancia de la guerra espiritual, porque no solamente es por nosotros sino también por nuestras generaciones. A través de la guerra espiritual tú aprendes a vencer a tus enemigos, aprendes a tener esa victoria en tus conquistas, en tus sueños, en tus proyectos, porque a veces llegamos al Señor Jesús, el Señor nos limpia, nos santifica como hijos de Dios, pero a veces el enemigo se levanta fuertemente contra nosotros
a derribarnos, a robarnos la fuerza, a robarnos la fe, la esperanza. Pero lo que decía mi esposo, estas son las armas poderosas que el Señor nos entrega para que nos fortalezcamos en Dios y vayamos a esa guerra. Dice Jueces 3, del 1 en adelante, Jueces 3 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todas aquellas que no habían conocido todas la guerra de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamar, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Esta parte es muy tremenda. De pronto, si no la pudiste entender, la idea es que ojalá la puedas volver a leer. Aquí habla de este libro de los jueces, porque cuando termina el ciclo de Josué, Josué fue un guerrero de Dios, un hombre de guerra, un hombre que conquistó muchas cosas a través de la fuerza del Señor, y pues en su espíritu había ese espíritu guerrero. Pero dice la palabra en los primeros versículos o capítulos de Jueces, que estos primeros hombres empezaron a ser reyes o a gobernar sobre Israel, no conocieron lo que Josué había hecho. Y dice la palabra que el Señor quería que esta siguiente generación conocieran cómo conquistaron y cómo fueron guerreros, cómo fueron hombres de guerra. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en este tiempo sobre cada uno de nosotros, que seamos hombres y mujeres de guerra, que nuestras familias se levanten como hombres y mujeres de guerra, que no tengamos temor, que no tengamos miedo a lo que el enemigo pueda hacer sobre nosotros. A veces escuchamos desafortunadamente malas noticias, a veces uno coloca el noticiero y todos los días son malas noticias, y a veces uno dice: uy, Señor, pero ¿cuándo terminará todo esto? Pero dice el Señor: fortaleceos. O sea, necesitamos diariamente estar fortalecidos. Mi esposo hablaba ahorita de que la oración es también ese clamor, pero ese clamor es esa guerra. O sea, necesitamos entender contra quién es nuestra guerra, contra quién es nuestra batalla, contra quién nos estamos enfrentando, si es una enfermedad, si es escasez en nuestra casa, si es el divorcio en nuestras familias, si es el pleito, si es las contiendas, si son las disensiones. Amor, ya que estás diciendo eso, quiero algo me viene en la mente, porque tú hablas de una enfermedad, pero la enfermedad es un espíritu. Uh-huh. La escasez es un espíritu. La ruina es un demonio. La división en el hogar es un demonio. Entonces todo esto nos estamos enfrentando es contra demonios. Por eso la palabra dice aquí: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Yo no tengo la lucha con mi esposa. La lucha no es contra mis hijos. La lucha no es contra mis tíos. La lucha no es contra mi suegra. La lucha es... No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales. Entonces la lucha es contra enemigos invisibles. No los vemos. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando tú vas a la oración, todo cambia. Por eso dice en el versículo 18 de Filipenses, de Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces es orando en todo tiempo, es clamándole al Señor para que Él nos libre. Señor, libra a mi familiar en el nombre de Jesús de todo demonio de alcoholismo, de todo demonio de drogadicción, en el nombre de Jesús. Es clamando, es intercediéndole al Señor que tú puedes ganar esas batallas, tú puedes tener ese tiempo de guerra. Pero al inicio dice que es orando. Inicias orando, inicias clamándole al Señor
y terminamos haciendo guerra espiritual, diciendo: Señor, yo quebranto en el nombre de Jesús de Nazaret todo demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aplico la sangre de Cristo. Amén. Declaro que el ángel de Jehová lo guarda y lo protege. Por eso el Señor nos dice que tengamos la espada del Espíritu. Y según lo que esta persona está necesitando, vamos a clamarle al Señor. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que todo demonio de enfermedad sale de este joven o sale de esta mujer en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Amén. dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. O sea, es vigilando, es siguiendo, es perseverando. No es abandonando la oración y el clamor, sino lo seguimos clamando. Lo que estábamos ahorita viendo de Ana. Muchas mujeres y muchos hombres han conocido el testimonio. A mí me parece tremendo el testimonio de Ana, porque Ana oró con la súplica en el Espíritu. La rival la irritaba, la dejaba deprimida, la dejaba desconsolada, la dejaba triste, la dejaba totalmente en nostalgia. Hasta que ella fue, le presentó al Señor una ofrenda, le presentó al Señor una oración, y su ofrenda era tanto su clamor, que aún el profeta le decía: digiere tu vino, estás como borracha. Ella decía: no, no estoy borracha, sino que realmente estoy muy angustiada. Y me encanta lo que le responde el profeta Elí, porque le dice ahí en 1 Samuel 1:17: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que tú le has hecho. Ella estaba clamando porque la libraran de esos demonios que la estaban oprimiendo. Y el profeta viene y le dice: Dios te otorgue la petición que le has pedido a él, y ve en paz. Eso es lo que ocurre cuando oramos, cuando tenemos ese tiempo de oración y ese tiempo de guerra espiritual. Tienes que aprender, o tenemos que aprender, yo lo tuve que aprender. La lucha no es contra carne y sangre. La lucha no es contra mis amigos que me invitan a tomar, contra mis amigas que me invitan a hacer lo malo, contra mis amigos que me invitan a robar, la lucha no es contra ellos, es contra principados, potestades. Por eso uno tiene que quebrantar. Señor, quebranto en el nombre de Jesús de mi vida y de mi corazón el alcoholismo. Renuncio. Yo lo hacía de esa forma. Ya no lo hago porque ya fui libre. Señor, yo renuncio al alcoholismo. Señor, yo renuncio a toda concupiscencia de mi corazón. Señor, yo renuncio a todo demonio de laxivia. Señor, yo renuncio a la avaricia. Yo renuncio a la idolatría, a la religiosidad. Yo renuncio a la enfermedad. Y Dios ha venido trayendo sanidad porque Él echa fuera a los demonios. Con donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios hace que ese yugo se pudra. Ese yugo es lo que nos oprime, lo que no nos deja salir adelante. Es ese muro fortificado que no podemos a veces vencer. Ese yugo el Señor lo oprime. ¿En dónde? Allí en la oración. Cuando tú vas con ruegos, con súplicas en el Espíritu, el Señor lo hace libre. Amén, amor. Amén. Y quiero compartir de algunos testimonios, exactamente tres testimonios de tres hombres de Dios que se fortalecieron en Dios, confiaron en Dios y Dios les dio esa victoria. Y el primero de ellos fue David. Y David fue un hombre de guerra. A mí me impacta la vida de David porque David era un hombre muy espontáneo. David danzaba para Dios sin importarle qué pensara la gente, qué decía la gente. Y David tuvo que enfrentar muchas cosas difíciles en su vida, en su familia, pero dice la palabra que él se fortaleció en el Señor y Dios le dio la victoria y Dios le restituyó muchas cosas porque él entendió la importancia de acercarse al Señor, de valorar esa presencia del Señor. Y lo digo porque esa es una de las armas poderosas que el Señor nos da, y es la alabanza, la adoración. David fue un adorador. Y la forma de David acercarse al Señor era esa forma de adorar, de buscar la presencia del Señor, de colocar sus necesidades delante del Señor. Si podemos mirar en la palabra, en algunos salmos, el Salmo 32, el Salmo 51, donde David derramaba su corazón delante del Señor.
y vemos allí ese sacrificio, esa manera de David entender cuál era contra quién era su lucha, y ahí el Señor le daba esa tremenda victoria. Otra persona fue Amor, Isaac. mira, hablándome tú de David, yo tengo este salmo acá donde David se refugiaba solamente en el Señor, porque viene a colación. Mira lo que dice el Salmo 62:1: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Y en el versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él todo vuestro corazón. Amén. Entonces el rey David aquí nos enseña a esperar en el Señor. Amén. Esa primera arma, porque igual es importante la armadura de Dios, debemos usarla, lo que explicaba mi esposo ahorita, pero también otra arma es la alabanza, la adoración, y ese gran ejemplo que es el rey David, de cómo el Señor amaba a David por su perseverancia, por su amor que David tenía hacia Dios, la manera como él lo alababa, lo exaltaba, aún en momentos de tristeza, dificultad y desolación. David buscaba esa presencia de Dios y ahí era fortalecido en medio de esa presencia. Es muy bueno esa parte, amorcito, porque imagínate una persona que está en opresión, tal vez en la casa, en el hogar, en la alcoba. Aquel día visitábamos a un muchacho y él estaba en una depresión tremenda. Jackie lo visitó y él me dijo que estaba en una depresión tremenda, y yo decía, qué tremendo. Y si supieran el poder que también hay en la alabanza, ¿no? Colocar una alabanza suave, empezar a hacer, de pronto, a mí me gusta mucho Marco Barrientos, Venga a tu reino. Colóquenla, que tiene mucha liberación. Las adoraciones tremendas de nuestra iglesia Avivamiento, de nuestro pastor Ricardo y la pastora María Patricia, qué tremendo, de Juan Sebastián y Ana María. Coloca una adoración. Hoy en día ya tú colocas tu celular, te vas a YouTube y colocas las adoraciones que quieras, y entonces allí hay libertad. Mira lo que dice Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ahí empezamos a reprenderlas, allí colocando ya adoración. Allí nos vamos a tener comunión con Dios y a permitir que Dios sea obrando. Amén. Amén. Luego nos habla la palabra de Isaac. Isaac dice la palabra que él también tuvo mucha oposición en su vida. Él fue bendecido en medio de la escasez. Mira lo tremendo, en medio de un tiempo de desierto, donde había escasez, donde tuvo que salir de su tierra a una tierra pues incierta, pero recibió esa palabra del Señor. Isaac, dice la palabra, fue un hombre muy bendecido, y fue un hombre donde Dios le restituyó todas las cosas, y fue un hombre muy próspero sobre la tierra. Entonces vemos la importancia de clamar al Señor, y dice el Salmo 91 en el versículo 13, dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Mira lo tremendo. ¿Cómo debe ser nuestra guerra? Porque esta es la segunda arma que el Señor nos da, y es el hollar. Y debemos ser hombres y mujeres que aprendemos a clamar en la presencia de Dios y a entender que el enemigo está sujetado bajo nuestros pies, o que el Señor nos da a nosotros esa autoridad para hollar, dice la palabra, serpientes, el cachorro de león, escorpiones. Dios nos da a nosotros esa potestad de hollar. Amén. Pero ojo con esto, y es muy importante, Dios te da esa autoridad cuando tú aprendes a guardarte en la presencia de Dios, cuando tú aprendes a ser un hombre, una mujer de Dios, donde tú te has guardado, donde tú has guardado tu corazón, donde tú caminas con Dios, donde tus pensamientos son uno solo con el Espíritu Santo.
porque esta es la gran diferencia. Dios te da esta autoridad, pero cuando tú eres sujeto a Dios. Si no lo eres, es un tiempo precioso que tú te vuelvas al Señor y que tú le digas: Señor, si tal vez hay pecado, hay iniquidad en mi corazón, en mi vida, Señor, lávame con tu sangre, límpiame y ayúdame, Señor, porque yo quiero enfrentar a mis enemigos. Dice la palabra, hablando en ocasión de esto, dice la palabra en Romanos 13:12, que dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice el Señor: desechemos, mira lo tremendo, desecha las tinieblas, desecha la oscuridad, desecha lo que está mal en ti. Y dice el Señor que cuando tú sacas esto de tu vida, tú te vistes, el Señor te da una nueva vestidura, el Señor te viste de esas armas espirituales, Dios transforma tu corazón, tus ojos se vuelven en luz, tú miras o andas por caminos de rectitud, tú ves la bendición de Dios porque tú has transformado tu vida. Entonces el Señor te da ese poder, esa autoridad de hollar escorpiones, de hollar serpientes, de aplastar al enemigo, porque dice la palabra que el enemigo está debajo de nuestros pies, pero cuando nosotros andamos en obediencia al Señor y con esa autoridad de Dios. Amén. Amén. Mira lo que dice aquí en Mateo 10:1. Entonces, llamando el Señor Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Les dio autoridad a los discípulos. Hoy en día en las iglesias hay dos personas. Unos son creyentes y otros son discípulos. Los creyentes van el domingo y dicen: no, yo creo en el Señor y me gusta la palabra que el pastor da y me parece tan bonita. Pero salen de lunes a sábado y viven las obras infructuosas de las tinieblas, sinceramente. Pero el que es discípulo, de domingo a domingo se consagra. Y el que es discípulo, Dios le da autoridad sobre los espíritus inmundos. Mateo 10:1. Y mira lo que dice Lucas 10:19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, no tenemos que tener temor, no tenemos que tener miedos, sino que el Señor nos da la autoridad para hollar serpientes. Aquí habla, las serpientes y los escorpiones son tipología de demonios. La enfermedad es un demonio, la ruina es un demonio, el alcoholismo es un demonio, la homosexualidad es un demonio que ha tomado a la persona y la está subyugando. Por eso hay que orar en contra de esto. La idolatría, solamente rezar a santos, rezar a imágenes, es un demonio y tenemos que quebrantarlo. Y no solo quebrantarlo, sino que primero hay que renunciar. La persona debe renunciar. Yo renuncio en el nombre de Jesús a toda idolatría. Ahí usted ya le está dando la autoridad al Señor Jesús para que Él lo limpie, para que Él limpie su casa. La palabra dice que el Señor viene y limpia la casa de la persona y la deja completamente limpia. Pero si la persona vuelve a ensuciarse en el mismo pecado, vienen 7 demonios peores y vuelven a ensuciar esa casa. Por eso es que no hay que ser solamente creyentes, porque el creyente cree, pero solamente el domingo. Hay que ser discípulos, de domingo a domingo estar buscando al Señor. Amén. Amén. Y hay otra arma poderosa que el Señor nos da y es la palabra de Dios. Y esta es una de mis armas favoritas porque cuando nosotros conocemos, escrito está. Cuando nosotros conocemos al Señor, algo que nos insta mucho el Señor precisamente es aprendernos la palabra. Y la palabra es esa arma poderosa porque es con la que tú te enfrentas al enemigo, es con la que tú lo callas. Cuando el enemigo viene contra ti, cuando el enemigo se levanta, como decía mi esposo, con maldiciones, con espíritus inmundos, con angustia, con temores, aún mismo con el pecado nuevamente que viene a confrontarte, tú lo resistes con la palabra. Y el Señor dice: así dice el Señor. Y lo vemos como un ejemplo tremendo cuando el Señor Jesús estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. El Señor Jesús, 40 días. Exactamente, el Señor Jesús siempre le decía:
no tentarás al Señor tu Dios. O sea, escrito está. Él le declaraba todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo también se sabe la palabra, mira lo tremendo. Él también se la declaraba. Él también la declaraba y le decía, pero Señor, dice la palabra que si tú te lanzas por este barranco, Él enviará a sus ángeles que te levanten, que te sustenten. Para que no tropieces tu pie en piedra. Exacto, y vemos la importancia de que la palabra se haga rema en tu vida, algo que yo hacía mucho al comienzo y aún también lo hago, mi hija gracias a Dios también lo hace, lo aprendió, y es colocar la palabra en todo lugar. Nosotros colocamos la palabra en las paredes, en cuadros, tenemos en las cuadros, alcobas, en la entrada del apartamento, en la entrada de nuestra casa, tenemos en el vehículo, la palabra en todo momento, porque le estamos declarando al enemigo, tú no puedes venir contra nosotros, porque dice la palabra, escrito está, el Señor es por nosotros y quién contra nosotros. Entonces es algo importante que uses la palabra, apréndete la palabra. Si tal vez a veces es difícil, porque a mí me solía pasar de que no recordaba fácilmente la palabra, me la sabía, pero ay, no sé dónde está, pero entonces la escribía, la pegaba en un cartelito, la pegaba en un afiche o algo, y la pegaba yo en un lugar visible donde yo la podía estar declarando. Entonces así mismo tú le vas a declarar esa palabra al enemigo y lo vas a confrontar para que no venga esa presión a tu vida y tú sientas esa libertad. Cuando tú lees la palabra del Señor, dice la palabra que viene paz a tu corazón, tú sientes esa confianza de parte del Señor. Amén. Otra arma poderosa que el Señor nos regala en este tiempo y en este día queremos también motivar a todos es el ayuno, y es el poder que tiene el ayuno. Recordemos en el tiempo de Esther, en el libro de Esther, la palabra nos habla de cómo Esther convocó un ayuno de 3 días. Dice la palabra que hasta los animales, hasta los bebés participaron de este ayuno, y este ayuno fue con propósito para traer libertad, porque había un edicto de muerte sobre toda una nación, sobre todo el pueblo de Israel. Y tal vez no es muy diferente de lo que estamos viviendo hoy en día, de lo que es como un edicto sobre nuestra nación, sobre las naciones de la tierra, donde el enemigo ha declarado como ese espíritu de muerte y nos ha confrontado y ha traído temor a nuestro corazón. Entonces tal vez nos da miedo salir a la calle, las noticias, lo que escuchamos, testimonios que vemos, tal vez hemos visto personas cercanas que han fallecido de esta enfermedad que se está viviendo hoy en día. Pero dice el Señor que el ayuno pudre todo yugo, que el ayuno nos ayuda a limpiarnos, a transformar las circunstancias que se están viviendo, a transformar esos edictos, a transformar eso que el enemigo ha declarado sobre una ciudad, sobre una familia. Entonces es algo poderoso que los queremos motivar. Si tú sientes en tu corazón, nosotros juntamente con la iglesia vamos a hacerlo. Vamos a declarar unos días de ayuno, porque sabemos que el Señor nos va a dar esa victoria, sabemos que el Señor va a traer libertad sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, y sabemos que esta tremenda arma que es el ayuno, así como la usó Esther y trajo esa libertad sobre su nación, creemos que el Señor también lo va a hacer sobre nosotros, sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestras necesidades. Además también recordemos que el ayuno quebranta los demonios, quebranta también toda atadura. Dice la palabra que el Señor Jesús, en una ocasión sus discípulos se acercaron porque no pudieron sanar o traer libertad sobre una persona, y el Señor Jesús, creo que fue un endemoniado, y el Señor Jesús les dijo, este género solo sale con ayuno y oración. Entonces vemos a veces el Señor quebrantando nuestra misma incredulidad, nuestra falta de fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces el ayuno debe ser también con un propósito específico para que venga esa libertad sobre nosotros. Amén. Amén. Acá hay una historia en Hechos 13, del versículo 6 en adelante,
donde Bernabé, Pablo y Juan salieron a predicar la palabra de Dios después de ayunar y de orar. Y se le levantó un enemigo no pequeño. Y dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, pero estaba con un hombre que no era tan prudente. Llamando a Bernabé a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, fue transformado, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mientras Pablo predicaba la palabra con Bernabé y con Juan, este demonio quería apartarlos y les quitaba la fe, le quitaba la fe al procónsul y no les dejaba predicar y no les dejaba crecer. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezó a reprenderle de frente y le dijo: oh, lleno de todo engaño. Porque el enemigo engaña, él miente. Dice Juan 8:44 que él es el padre de la mentira y que él es engañador desde el principio. Entonces él viene con engaños. Dice: y lleno de toda maldad. Él es lleno de toda maldad, lleno de toda iniquidad. Él es lleno de todo lo torcido del diablo. Por eso quiere simplemente suplantar las cosas de Dios. Hijo del diablo. O sea, era un vástago, era un retoño de Satanás. Era hijo del diablo. Y de toda injusticia. No hacía justicia, solo quería vivir en la injusticia. Enemigo de toda justicia. Vivía en toda injusticia, hacía todo lo malo. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Entonces hay gente que no le gustan los caminos del Señor, pero porque en él no habita el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos que orar y reprender eso en el nombre de Jesús. Nosotros teníamos varios enemigos que nos ha tocado ayunar, pararnos frente y hacer guerra, hacer tiempos de guerra, porque sentíamos la opresión, sentíamos cansancio físico, sentíamos dolor en los huesos y empezamos a orar, a reprender, a cubrirnos con la sangre de Cristo, a ayunar y a clamarle al Señor, y el Señor nos ha librado de sus enemigos, adivinos, brujos, hechiceros, magos, vudús, que vienen a hacer conjuros, hacen conjuros para derrotar a las familias, para derrotar a una iglesia, hacen conjuros para derrotar una familia unida pastoral, hacen riegos, hacen hechizos, hacen entierros, pero todo eso el Señor lo quebranta. Nada de eso reverdece, nada de eso prospera, porque dice Jeremías 20:11, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Por eso los que se levantan en contra de nosotros no prosperarán, no prevalecerán, sino que ellos no crecerán. No les crecerá ninguna oración llena de engaño, de mentira, de suplantación, ninguna crecerá. Pero tenemos que tener la certeza en el Señor de que Él está con nosotros y Él derrota a nuestros enemigos. Amén. Hacen pactos de sal. Los brujos utilizan la sal para hacer pactos. Hacen vudú. Entonces colocan un muñequito y empiezan allí a meterle cosas. Hechicería, brujería, adivinación. Pero en eso nosotros lo sabemos, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. ¿Y cuál es el arma forjada? Hacer un muñequito. Ellos hacen el muñequito y ellos empiezan a hacerle allí maldades. Empiezan a atarlo, a encadenarlo. Pero Dios rompe toda ligadura de impiedad. Toda atadura Dios la rompe. Se seca toda oración contraria en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a tener esa fe y esa certeza que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Amén. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará, y tú te levantarás. Y el Señor dice que Él dispersará a nuestros enemigos. Entonces hay que tener fe y hay que ser como ese hijo pródigo. Señor, dame esa vestidura nueva, dame ese anillo nuevo que simboliza la autoridad, y dame ese calzado de la paz, de que yo soy un hijo de Dios, soy un discípulo de Cristo, por eso tengo autoridad.
Amén. Amén. Y algo importante que también quiero resaltar es la presencia del Espíritu Santo. O sea, es importante que tú te vistas del Espíritu Santo antes de salir a la guerra, porque tú puedes usar todas estas armas, nos faltan 2, y puedes usarlas en el momento que desees, pero antes de ir a la guerra siempre pide esa presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que te ayuda. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y necesitas de esa presencia del Espíritu Santo, que Él venga y revista tu vida, que Él te enseñe a hacer la guerra, porque la guerra sin el Espíritu Santo pues sería algo muy difícil. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para que Él nos guíe, para que Él nos dé esa sabiduría, para que Él nos empodere, para que Él guíe esa forma en que nosotros vamos a confrontar al enemigo, y necesitamos de esa presencia preciosa. Amén. Y estas dos últimas armas también son súper importantes. Y también me encanta una de estas armas, porque es el voto al altar o la ofrenda. Y a veces como que hay muchos paradigmas en nosotros de, uy no, pero la pastora ya va a empezar a hablar de la ofrenda. Pero he presenciado, experimentado personalmente la importancia de que tú lleves una ofrenda, un voto al altar, a la iglesia donde tú te congregas, donde el Señor te ha bendecido, porque sabemos que también dice la palabra en el Salmo 20, el Señor hace memoria de tus ofrendas, de tus diezmos, de tus pactos, y eso también es un arma poderosa para callar la boca del enemigo. El Señor dice también en su palabra que Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, y que como que blinda tu parte económica o blinda aún tu casa. Dice que Él reprende al devorador de tu casa, de tu familia. Entonces esta es una de las armas también poderosas para hacerle guerra al enemigo. Y la última es la sangre de Jesús. Y no menos importante que las demás, la sangre de Jesús, dice la palabra, no nos falla. La sangre de Jesús tiene el poder para cambiar toda circunstancia. Nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana hemos aprendido a amar la presencia del Señor y amar esa sangre preciosa. Cada gota que el Señor Jesús derramó allí en la cruz del Calvario, cada gota de esa sangre nos libera, nos sana, nos santifica, y recordemos que el Señor Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros para traer libertad y salvación. A través de su sangre el Señor se llevó toda maldición. A través de su sangre el Señor trae sanidad y restauración sobre nuestras vidas. A través de la sangre de Jesús el Señor quebranta la maldición de sobre nosotros. Entonces son 6 armas poderosas que les queremos dejar en sus corazones, en sus mentes, hoy en sus vidas, para que usted las tome, para que usted reflexione, para que usted ore. Como decía mi esposo, entre a la presencia del Señor, coloque alabanza, adoración, empiece a darle gracias al Señor, y espere que sea revestido el Espíritu Santo, y empiece usted a tomar esa autoridad, y que usted pueda ser ese guerrero que el Señor necesita que usted sea, y que usted pueda enseñar a su familia a cómo enfrentar al enemigo, cómo quitar las garras del adversario de sobre nosotros. El enemigo ha declarado muchas cosas en contra de nosotros, de nuestras familias, aún de nuestra nación, pero el Señor hoy nos está dando ese poder, esa autoridad para quebrantar esos dictámenes, esas palabras que Él ha declarado negativas, malas noticias, frustración, dolor, tristeza, angustia, pecado. Cada uno de estos demonios nosotros podemos con autoridad llevarlos a la presencia del Señor y quebrantarlos en el nombre de Jesús. Amén, amor. Dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
Entonces, mi amor, ¿nos recuerdas esas 6 armas? Primera, Amén. La primera es la alabanza. la alabanza. Yo, digamos, en la alabanza me gusta mucho a mí, personalmente. Siento mucha libertad para adorar al Señor. Y lo aprendí de Josafat. A Josafat le venían a la guerra tres generaciones tremendas, 3 reyes tremendos. Y cada uno de esos reyes venía a amedrentarlo. Y él empezó a hacer alabanza. Y allí quedó el valle de Beraca. Los enemigos, mientras que él adoraba a Dios, los enemigos entre sí colocaron su lanza en contra de sus compañeros y su espada. La alabanza hizo que se confundieran el poder de Dios, Sí. y Dios les dio la victoria. Entonces, primera, la alabanza y la adoración. La y segunda, adoración. La segunda, el hollar. Recordemos que el Señor nos da la Hacer autoridad guerra. a hacer la guerra. ¿Cómo podemos declarar que bajo nuestros pies está el enemigo y que Él no tiene ningún poder ni ninguna autoridad, sino que Él está debajo de nuestros pies? Amén. Muy bien. Y hollar es levantarse como el ejército de Dios y empezar a caminar ahí después de tu hora, a marchar, lo que dice Tatis. Y Señor, en el nombre de Jesús reprendemos en el nombre de Cristo. Amén. Y declaramos por la sangre de Cristo que mi cónyuge es libre, mi hijo es libre. Tú me libras de la ruina, de la pobreza, de la miseria, de la escasez, del alcoholismo, de la drogadicción. Tú me libras del dolor, de la enfermedad. Amén. Y es hollar. La tercera, amor. Amor, me hiciste recordar un testimonio donde el pueblo de Israel clamó al Señor de que los liberara de su angustia, y el Señor les dijo: no, es que no van a orar más, ya no va a haber más clamor, ni tristeza, ni dolor, Sino marchen. Marchen. Y los hizo marchar por medio del desierto y por medio de las aguas, que las aguas, recordemos que se abrieron para que en medio del Mar Rojo, para que el pueblo pudiera cruzar en seco, y vimos ahí esa forma de marchar. Ellos marcharon. O sea, ya no había ese tiempo de llorar, de quebrantarnos. Señor, mira mi necesidad. No, empiecen a marchar. Y esa fue la ocasión en la que es uno de los mayores ejemplos en las que el Señor nos da de la manera como debemos de marchar y de hollar. Listo, amor. El tercero, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Recordemos, aprendámonos la palabra, declarémosla y resistamos al enemigo. Amén. La cuarta, el ayuno. El ayuno. Vamos a estar comunicando la importancia más del ayuno, que usted pueda disponer un tiempo para que pueda hacer un ayuno al Señor. Amén. La quinta, que es la ofrenda. Recordemos, se me olvidó comentar, Abraham fue uno de los mayores testimonios de lo que es la ofrenda. Abraham fue a llevar a su hijo a sacrificarlo al Señor, y allí fue donde conoció a Jehová Jireh, porque el Señor le dio su provisión. Y mira lo que dice, amor, el Salmo 20. El Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, en el día de la angustia, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde Sión y te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas. Amén. Y acepte tu holocausto y te dé conforme al deseo de tu corazón. Amén. Entonces la ofrenda también es una parte de guerra espiritual. Un arma poderosa Un arma poderosa. Y la sexta, la sangre de Cristo. Ustedes saben que en Egipto, cuando la 10ª plaga de los primogénitos, el Señor les dijo que mataran un cordero cada familia y colocaran en los postes de su casa y en las puertas de su casa la sangre de Cristo, o la sangre del cordero en ese tiempo. Y ahora nosotros tenemos la sangre del cordero inmolado, que es la sangre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y esto representa esa protección sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, vamos a clamar por un momento. Quiero pedirle a Tatis que por favor me coloques de Marco Barrientos. Hay una adoración que se llama Pentecostés, Marcos Barrientos, y vamos a orar. Amado Padre, yo quiero darte gracias. Gracias porque tú nos has regalado, Señor, estas armas, Señor, tremendas para luchar en contra del enemigo, en contra del adversario, Señor. Y tú nos das, Señor, la victoria. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Así que en este momento, Señor, nos consagramos delante de ti una vez más.
Como el Hijo pródigo, Señor, nos humillamos delante de ti. Reconocemos nuestros pecados y te pedimos perdón, Señor. Perdona el pecado de nuestro corazón, Señor. Sé tú lavándonos y limpiándonos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia y declaramos en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, con esta adoración. Levantamos esta adoración para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Clamamos a ti por esta adoración. Amén. Gracias, Señor. Tú eres torre fuerte. Colocamos delante de ti, Señor. Hollamos en el nombre de Jesús. Declaramos la palabra que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Declaramos un clamor, Señor. Declaramos delante de ti, Señor, que la sangre de Cristo nos protege, Señor. Hollamos en el nombre de Jesús todo principado, toda potestad, todo hueste de las tinieblas. Y declaramos, Señor, en el nombre de Jesús que tú nos libras. Tú eres el Dios de los ejércitos. Tú peleas nuestras batallas y tú nos das la victoria, Señor Jesús. Así que en el nombre de Jesús colocamos delante de ti, Señor, toda atadura, Señor, que sea hoy rota. En el nombre de Jesús vamos en contra de toda brujería, en contra de toda adivinación, todo vudú, todo hechizo, todo conjuro lo quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos que toda oración satánica, toda oración de brujería, de adivinos, todo conjuro en el nombre de Jesús se seca como se secó la higuera. En el nombre de Jesús declaramos que todo espíritu inmundo queda ciego y cae a lo profundo del abismo. En el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad lo ato en los hogares, lo encadeno y lo ligo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo de muerte, de drogadicción, de suicidio, de depresión, lo quebrantamos en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Renuncia. Ahora mismo declaramos que renunciamos a la idolatría, renunciamos a la pobreza, a la miseria, renunciamos al alcoholismo, a la drogadicción. Ahí donde tú estás, renuncia en el nombre de Jesús. Renunciamos al adulterio, a la fornicación, a la lascivia. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo demonio lleno de maldad, lleno de iniquidad, torcido, hijo del diablo, todo vástago de Satanás, lo quebrantamos en el nombre de Jesús y declaramos libertad al cautivo, libertad al prisionero de maldad en el nombre de Jesús. Declaramos que tú rompe las cadenas ahora, rompe las cadenas en el nombre de Jesús de fornicación, rompe las cadenas de adulterio, rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret de toda avaricia, rompe las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret de toda inmoralidad sexual, rompe las cadenas de toda drogadicción, de todo alcoholismo, rompe las cadenas ahora mismo de toda mentira. Personas que han estado engañadas con brujería, con hechicería, buscan al adivino, buscan al esotérico. Ahora en el nombre de Jesús se rompe todo demonio, se rompe todo demonio inmundo y declaramos libertad al cautivo. En el nombre de Jesús, porque por esto nos ha enviado el Espíritu de Dios para libertar al cautivo. En el nombre de Jesús declaramos que se va la tristeza como enana y llega un espíritu de gozo, de fe, de esperanza, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso los que nos persiguen caerán y caerán en perpetua confusión y no prosperarán. En el nombre de Jesús, el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Declaramos que se rompen las cadenas de nuestros hijos, se rompen las cadenas de amargura, se rompen las cadenas que los atan en el nombre de Jesús y declaramos libertad por el Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres nuestro Salvador y la sangre de Cristo tiene poder. Y gracias, Dios Todopoderoso, porque tú caminas alrededor de nosotros y nos libras de nuestros enemigos. Tú eres escudo alrededor de los que caminamos contigo. Eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Cubrimos a nuestra familia, a Avivamiento Betel, a nuestros padres, a nuestros amigos, bajo el pacto de la sangre de Cristo, y declaramos esa protección divina del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y el yugo se pudre por causa de la unción. Amén, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Recuerden compartir el video, darle me gusta, y queremos dar un saludo a todos los que compartieron esta charla. Tatianita está aquí ayudándonos. A los que se pudieron conectar les damos gracias, declaramos esa bendición sobrenatural sobre sus vidas, que el Señor les enseña a ser empoderados para esa guerra espiritual. Amén. Suselita Castellanos. Suselita, buenas noches. Suselita. Que el Señor te bendiga, nos alegra Dios te mucho bendiga. Que te hayas podido conectar. Bendiciones. Diana Marcela. Dianita. Dianita, mi hermanita, Dios te bendiga a ti, a Kenny, Julia a Catalina. Inés. Julia, Mi hermanita Julia, Julianita, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé la fortaleza para poder pelear tus batallas. Amén. En el nombre de Jesucristo. Karen Aldana. Karencita, Dios te bendiga y te guarde, a Dieguito, Karencita, a los niños, bendiciones. Dios les bendiga y les guarde. Carlos Rodríguez. Carlitos, Dios te bendiga a ti, tus dos Bendiciones, hijitos, tu Carlitos, Dios esposita, te guarde. tus suegritos, Dios les bendiga mucho, mucho más. Neiva Lara. Ney Neidita. Viña, Dios le bendiga desde Neidita, Brasil. desde Brasil. Un Dios te abrazo, Dios les te bendiga. amamos, Y Dios te todo guarde. Avivamiento Betel. Amén. Jazz Blady, Valentina Páez, la señora Miriam Miriam, Garzón, Tatiana. Donales, Tatianita, todos los que nos ven allí por las redes por ahora, Dios les bendiga, Dios les fortalezca, les Sandrita. llene de su espíritu. Y les dejo una tarea, lean el Salmo 27 mañana. Y si pueden, hagamos un ayunito hasta las 12 del mediodía. O si pueden todo el día, solo agua. Y lean el Salmo 27. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, amada familia Betel. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mil bendiciones. Celebrando su poder. Gloria al Señor. Con